Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí con el profesor Saulo Yola Martínez. Es un honor para nosotros que se encuentre el día de hoy con nosotros para tener esta gran charla de toda su vida. Ahora sí vamos a platicar de quién es Saulo Yola Martínez, pero para iniciar con esta entrevista me gustaría muchísimo que nos empiece contando quién es Saulo Yola. Bueno, mi nombre efectivamente es Saulo Yola Martínez, porque todavía tuve mamá. Y yo voy a hablar desde 1953. Yo nací en el 53 en algún lugar del Distrito Federal. Me atrevo a pensar que fue en el Hospital General porque era quizá la única institución gratuita de la época. De inmediato fui llevado a otro estado donde fui registrado, el estado de Hidalgo, por lo que siempre que me dicen ¿de dónde eres? De Hidalgo, pero llevo más de 60 años viviendo aquí en Nicolás Romero, entonces mi vida es aquí en Nicolás Romero. No puedo decir que soy de otro lugar, soy de aquí de Nicolás Romero. Y pues provengo de una familia sumamente pobre, muy pobre, paupérrima diría yo, y desde que llegamos aquí prácticamente, ¿qué sería? 2 años después, en el lugar donde hoy está mi domicilio, ahí siempre estuve, 58 años prácticamente, más, un poco más, 60, 62 años, y nuestra casa era un jacalito que se componía de 4 paredes solamente. Tenía una ventana tapiada porque a mi abuelo no le alcanzó para poner una ventana. Nuestra puerta a la mansión era un costal de esos de yute, creo que es yute, creo que se llama así, donde se cargaba el maíz antiguamente. Y ahí se desarrolló toda mi vida. Estudié en la primaria en la Escuela Venustiano Carranza. Después accesé a la secundaria Himno Nacional. Ahí terminé. A rasgos generales, estudié después en el CCH Azcapotzalco. Soy de la primera generación, o de generación, yo no sé cómo llamarlo. Pero creo que en ese momento la escuela, por ser inicial, era muy buena. Yo quién sabe, pero la escuela era muy buena. Posteriormente estuve en la universidad, en la facultad de psicología, en la UNAM, en la alma mater. Decía un amigo que no me quería mucho, dice: es que te presumes porque estuviste en el alma mater. Bueno, estuve en la universidad. Al salir, pues no encontré nunca trabajo. Todos conseguían trabajo, menos yo, quién sabe por qué, ha sido por inútil. Pero después se me atravesó la secundaria Himno Nacional nuevamente. Me dijeron que me invitaron a trabajar. Yo no fui a pedir trabajo, casualmente ahí no pedí trabajo. Me invitaron y comencé a trabajar allí en 1979. En 1982 entré a la normal superior aquí en México. Se viene una época de política de la CENTE muy fuerte, descentraliza la normal y fui a dar a Querétaro, donde terminé. Además de haber estudiado ahí trabajé un año como catedrático. Y bueno, pues pasaron 35 años de estar trabajando en la secundaria internacional. En un intervalo trabajé en la Universidad Fidel Velázquez. Y pues básicamente esa es la historia en 3 líneas de mi vida. Resumida. Como nos cuenta, la carrera que estudió es psicología. Sin embargo, ¿qué sucede cuando llega esta oportunidad de ser maestro? ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Estaba en sus planes? ¿No estaba en sus planes? ¿Qué sintió después de haber aceptado? Bueno,
No estaba en mis planes ser profesor. Como he comentado en algunas ocasiones, luego me echaban mis pedradas en las reuniones los compañeros. Decían, es que yo soy maestro de vocación, y pues yo, para tomarlo por el lado amable, les decía, pues yo soy por equivocación, porque pues se supone que nada tenía que hacer un psicólogo en una escuela, salvo que entré precisamente como orientador vocacional. Okay. Pero como en aquel tiempo, como en este tiempo en el que yo me jubilé, había ya puros viejitos, entonces empezaron a irse y me dijeron, ¿sabes qué? Vas a cubrir estos grupos de español. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago? En la primaria jamás vi con bola que era un sujeto, que era un verbo, que era un predicado, nada, nada absolutamente. Dije, ¿qué voy a hacer? Y lo que hice pues fue ponerme a estudiar, prepararme, y después dije, bueno, voy a entrar a la normal para que pues ya no me agarren de cotorreo mis compañeros. Y fue así que entré a trabajar, y fue muy agradable para mí, muy, muy agradable. La mayoría de mis alumnos creo que disfrutaban de mí, y yo también disfrutaba de ellos. Yo no sé hasta qué grado me estoy imaginando, tengo una ilusión ahí de que me querían, pero creo que muchos de los muchachos me apreciaron. En 35 años de trayectoria y en la himno nacional, comentábamos que usted sacó una cuenta de aproximadamente cuántos alumnos tuvo en todos estos años. Alrededor de 15,000. 15,000. Más o menos, 15,000, porque como orientador me encargué de todos los 18 grupos de la escuela, que eran 18 en la mañana y 18 en la tarde. Pero como yo cubría un turno, entonces después tuve grupos que abarcaban todo un grado y la mitad del otro. Entonces sí, fueron muchísimos alumnos los que tuvieron la desafortunada oportunidad de estar conmigo. ¿Y cómo es esta transición que tiene al empezar como un maestro joven y al paso del tiempo y ser un maestro, por así decirlo, más maduro en cuanto al objetivo que tenía con la juventud o con los jóvenes de esa secundaria? Bueno, creo que nunca hubo una transición así muy marcada. Claro. Porque yo realmente desde el principio me fui adaptando a las características de los muchachos, de tal forma que aprendí a hablar como ellos, a comportarme como ellos, incluso a vestirme como ellos. Todavía una ocasión, un día del estudiante, a algún compañero se le ocurrió la gloriosa idea de que jugáramos a la escuelita para que ellos se divirtieran con nosotros. Y yo me puse el uniforme de la escuela en aquella ocasión. Y sí, pues al igual que los muchachos me agarraban de cotorreo y agarraban de cotorreo a los maestros, yo en ese momento, siendo alumno de la escuelita, pues me agarré de cotorreo a la compañera que le tocó ser la maestra, y después ya no me quería porque pues le cambié un poquito el juego, pero bonito después de sí, todo. Claro. Y siempre me adapté a los muchachos. Ellos, ya siendo yo de 60 años, pues como que decían, oiga, usted es buena onda, oiga esto y aquello. Claro. Bueno, pues ándale pues. Qué bueno que lo disfrutas, porque yo también. Entonces era de los maestros buena onda, no de los regañones. No era yo un regañón. Por lo menos, entre comillas, ¿no? Sí, a veces me molestaba yo un poco con ellos y les llamaba yo la atención, pero al final de cuentas me salió del salón muerto de risa, porque los regaños no eran en serio. Sin embargo, cuando me preguntaron, ¿por qué te vas? ¿Porque te agarró la reforma educativa? Digo, no,
porque he pasado varias reformas o varios ajustes y lo he superado. Me voy por una razón, porque ya estoy empezando a hacer corajes de a de veras. Entonces, ya cuando esto empieza a suceder, pues tenemos que ser realistas, ¿no? Vamos. Claro. Si no, no funciona. ¿Y qué se siente siendo un maestro de aquí de Nicolás Romero, como ya lo mencionó? Su vida fue aquí en Nicolás Romero y con tantos alumnos que tuvo de esa secundaria, ¿qué se siente al ver a un alumno años después y a lo mejor hasta egresado y ahora ya todo un profesional? ¿Qué siente como profesor? Bueno, me he encontrado a muchos en la calle, muchos de ellos me detienen y me empiezan a saludar, me platican, algunos efectivamente ahora son profesionistas, incluso por ejemplo la odontóloga que me atiende fue mi alumna, le tengo confianza, le tengo aprecio, ella creo que de la misma manera. Algunas psicólogas que han egresado también me saludan, me dan parabienes, yo igual. Otros, bueno, algunas compañeras me han dicho, me han puesto alguna vez algún mensaje, me han dicho, yo soy maestra de español por usted, porque quise ser con usted. Digo, pues qué amolada estás. Pero qué bueno, ¿no? Que algo sucedió. Pero también he visto algunos que fracasaron, no porque les haya ido mal, ¿qué será? Porque la suerte lo quiso así, sino porque ellos lo quisieron así, porque no quisieron seguir adelante. Incluso alguna ocasión le dije a los muchachos, échenle, esfuércense, anímense, trabajen, porque si no algún día van a decirle a sus hijos, si yo hubiera tenido la oportunidad que tú tienes. Y alguna muchacha me dijo, ¿dónde he oído esto? ¿Dónde lo he oído? En mi casa. Porque sí, así es. Claro. Ajá. Wow. Inspiración, siempre hemos creído que los profesores son esa escalerita que nos ayudan a ir subiendo, y siempre hay profesores como usted que dejan esa inspiración y esa huella en los alumnos. Y bueno, no solamente ha sido profesor, también estuvo un tiempo en la política, ¿es correcto? Sí, en la política administrativa, básicamente. Okay. Ajá, sí, yo llegué ahí también porque, pues por default, ¿no? Porque nunca he podido decir que no a la mayoría de las cosas. Se me ha hecho muy difícil decir no. Y efectivamente llegué ahí, pues, no sé si puedo yo decir cómo o por qué. Pero, por ejemplo, yo recuerdo, esto debió haber sido en 1990, que pues me invitó el entonces presidente municipal, bueno, el entonces que iba a ser el presidente municipal, o que quería ser y que finalmente fue, me invitó a participar con él en la campaña. Claro. Porque durante el tiempo que él fue presidente de la Asociación de Padres de Familia en la Himno Nacional, él se apoyó mucho en mí. Primero porque era yo, pues, así como que rápidamente hacía amistad con la gente. Y después me decía, oiga, ¿cómo le hago para decir esto? ¿Cómo voy a leer un discurso? ¿Cómo le hago para construirlo? Y bueno, ahí entre los dos lo hacíamos. Y entonces me dijo, acompáñeme en la campaña. Y le dije, bueno, pero nomás la pura campaña, yo tenía la seguridad de que él iba a ganar en aquella época. Primero porque pues no había un partido fuerte contra él. Claro. Y segundo porque él era muy carismático. Y bueno, pues lo acompañé a la campaña. Yo era uno de los maestros de ceremonias de su campaña. Pasamos ratos muy bonitos
y otros muy desafortunados, pero hubo de todo. Todo eso lo logré escribir en algo que yo le llamé mis memorias, y que un día estuvieron a punto de robármelas por alguien que no le gustó quizá un comentario que hice respecto a las famosas memorias. Pero no se le hizo. Y ahora, bueno, pues por ahí deben estar olvidadas en algún lugar. Y recuerdo incluso que el día de la toma de posesión, una vez que ya él recibió su constancia de mayoría, yo no asistí porque yo había comentado que solamente hasta el final de su campaña y ni una más. Y no asistí, y entonces me comentan que como que dijeron que yo iba a ser el secretario particular, entonces todo el mundo volteó para buscarme y no estaba yo. Entonces ya en la tarde llegó la patrulla a mi casa y sí me sobresalté un poquito, pero les dije, bueno, que se traen. No, pues es que el señor presidente nos mandó para que lo llevemos a su casa. Ah, bueno, pues si es a su casa también, no a otro lado. Y ahí empezó ese derrotero que, pues, yo creo que ya al final de cuentas, haciendo un buen balance, no disfruté del todo. No lo disfruté del todo. Por eso es que ya no continúo en la política. Bueno, aquí resulta algo muy interesante, que al terminar y entregar la administración, yo al terminar finalicé siendo el secretario particular, el que atendía la dirección de educación, el que le capoteaba yo a todos los directores las broncas que llegaban. Bueno, yo ya estaba así de uñas y decía, ya llegue el último día, y que llegue el último día. Y la persona que iba a ser encargado, que pues ya falleció, que iba a ser el encargado de educación, me dijo, ya nomás fírmame aquí, ya muere, ya vete. Digo, sí, ya me voy. Pero días después me mandaron llamar del partido para ser el encargado, el secretario técnico, ¿qué? Secretario técnico municipal, creo que así se denomina. Y yo les dije, bueno, ¿y eso qué se hace? Yo ya no quiero saber nada de esto. Bueno, finalmente ahí estuve otra vez. Tuve la oportunidad de capotear, porque esa es la realidad, ¿no? De capotear 2, 3 embates fuertes del mismo entorno priista. Y pues creo que como persona que me gustaba leer, me enteré de, por ejemplo, cuál es la ley orgánica del partido y esas cosas. Y entonces recuerdo que hubo una vez un trancazo muy fuerte y dije, híjole, esto sí nos la van a poner bien difícil. Y le dije a Laura, que era Laura Pueblita, creo que se apellidaba, le dije, creo que aquí vamos a morir los dos. Le digo, pero denme chance de hacer una jugada. Se llegó el momento, la gente nos tronó la reunión y les dije, truenan mangos. Y entonces me saqué ahí no de la manga del librito, claro, un articulito. Y le dije a la presidenta, voy a pasar lista. Dice, pero si no hay nadie, usted dame chance. Y empecé a pasar lista y le dije, ya me levanté y le dije, señora presidenta, no está el quórum adecuado para esto, pero con fundamento en esto, otro, vamos a aplazar por 48 horas naturales la reunión. Y nos vemos el lunes a las 5 de la tarde, en donde los acuerdos a los que se lleguen serán válidos con o sin
de audiencia. Así es de que nos vamos. Todo el mundo se levantó y me dice, oiga, ¿y si va a funcionar? Pues quién sabe. Pero esperemos, vamos a ver, espérense tantito. Ya llegó el lunes, se juntaron ahí como 30 personas de 80 que debieron ser. Pasé lista nuevamente, digo, no hay quórum, pero de acuerdo a lo que dijimos, sale. Se dieron los acuerdos, se firmaron y se echaron a andar. Y después me dice ella, bueno, ¿cómo le hice? Le digo, pues, ¿cómo le hice? ¿Usted estaba aquí? Así le hice. Le digo, así es de que no se nos fue, afortunadamente. Llegó el tiempo en el que ya cesaron las actividades municipales, le pasé la estafeta, ya ni me acuerdo a quién, y ahí quedó todo. Dije, no puedo a esto, jamás, y no volví. Ok, y no solamente eso, porque bueno, es un estuche de monerías, porque también es escritor. Por acá tenemos uno de sus libros que ha escrito, que son 5 libros los que usted ha escrito. Creo que sí. Okay. Creo que sí. ¿Cómo nace esa inspiración para escribir? ¿O cómo es que un día empezó a redactar y dijo, esto me gusta? Bueno, yo realmente empecé a escribir, yo soy cristiano. Okay. Y una ocasión en la iglesia hicieron un concurso literario y escribí, según yo, un soneto. Nomás tenía la forma, porque en aquella época ni siquiera tenía yo idea de qué era un soneto. Alguien me dijo, mira, este es un soneto. Y dije, está bien padre. Y bueno, ni idea tenía yo de eso. No gané, por fortuna no gané, porque si no me hubiera inflado, era yo muy joven en aquella época. Tendría yo unos 16, 17 años. Y eso hubiera sido un total fracaso. Lo es, pero menos. Okay. Y posteriormente, a los 18 años, visité a uno de mis amigos. Bueno, también mi amigo, a uno de mis primos hermanos, que nació un día después que yo. O sea, que ahí vamos. Y él sí que era un verdadero poeta. Hasta me dedicó un poema que me duele en el alma no encontrarlo. Y entonces él tenía la habilidad de escribir y luego me lo repetía así de memoria. Me decía, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces escribir? Lo que escribes se te queda aquí. Yo no puedo ni siquiera recordar mi nombre bien. Y bueno, empecé a escribirle. Mi esposa fue mi inspiración. Le escribí muchos poemas. ¿Qué eran esos poemas? Realmente no eran poesías. Era así como que me sacaba yo el corazón, lo exprimía y órale, ahí va, ¿no? Pero llegó 1983, estando yo estudiando en la carrera para ser profesor de español en Querétaro. Entonces, una ocasión escribí un poema y le gustó porque me dijo un compañero, a ver, préstamelo. Y se lo dio a uno de los profesores y dijo, oye, lo vamos a publicar. Desgraciadamente iba a salir la publicación, eso fue en el 84. En el 85, cuando íbamos a regresar, se caen todos los edificios y se perdió todo. Pero ahí había una maestra que ya ni recuerdo qué materia nos daba, pero nos dijo una vez, vamos a dejar de tarea un cuento. El tema va a ser toreros. Bueno, toreros. Y a mí no me gustaba estar en el departamento solo. Y teníamos unos compañeros que tampoco les gustaba estar en su casa solos. Y decían, vamos a dar la vuelta. Pues órale, vamos a dar la vuelta. Y conocimos en aquella época prácticamente todo ese Querétaro antiguo, su historia. Ahí me enteré que todos los, creo que son 19 de junio, la sociedad más antigua de Querétaro todavía hace una misa por el eterno descanso del alma de Maximiliano de Habsburgo. Todavía lo hacen.
Y bueno, llegó la noche y ahí estaba uno de mis compañeros de departamento, que también era compañero de clase, intentando escribir. Dice, ¿ya hiciste tu cuento? Le digo, no, ahorita apenas me voy a poner a trabajar. Dice, pues yo ya lo hice, pero ¿qué crees que no paso de media página? Le digo, bueno, pues ya no me estás molestando, voy a hacer el mío. Y empecé a escribir. Creo que escribí 5 o 6 cuartillas de eso. Y empezaron al otro día a leerlos en la clase. Y todos hablaban de toreros, pero así explícitamente, no, que el torero fulano de tal y que... Y cuando yo terminé de escribir el mío, que por cierto está publicado en alguno de los libros que escribí, creo que en el primero, nunca hablé de un torero, sino que es un cuento al revés. Empieza por el final y termina por el principio. Entonces, ya al final sí se da uno cuenta que se trata de un torero, porque escribo, por ejemplo, en ese final, que creo que el personaje, por cierto, tiene un nombre muy bonito, que fue de uno de mis alumnos, Eustorgio. Es muy bonito, no me va a decir que no. Para una historia de esas es hermoso. Y digo que Eustorgio está sostenido, no está sosteniendo, sino está sostenido de un capote. Y entonces alguien le grita y él voltea y entonces siente un dolor en el estómago. Y él creía que era de hambre, porque era un muchacho que siempre estaba muriendo de hambre. Que por cierto también era parte de uno de mis compañeros de la facultad en la universidad. Y ahí revolví todo eso. Y creo que es ameno el cuento, creo que es bonito el cuento. Y entonces ahí es donde el final del cuento, que es el principio realmente de la vida de Eustorgio, demuestra que se trataba de alguien, no era un torero, sino que quiso incursionar en la torería para poder ganarse unos pesos y poder comer. Entonces ahí empezó realmente ese trabajo. Ya había yo escrito algo antes, que es un cuento súper chiquitito, que se llama En la Plaza, en recuerdo de 1968, que yo estuve muy cercano ahí, no lo viví, pero estuve muy cercano porque yo salgo en el 68 de la secundaria y pues a nosotros nos espantaban. Una ocasión dijeron, váyanse a la escuela, a su casa, no vayan a salir de su casa porque vienen los estudiantes. En aquel tiempo la palabra estudiante se había satanizado. Estudiante era sinónimo de maleante, de comunista, de malvado, de ratero, de asesino, etc. Y nos fuimos asustados a nuestras casas. Pero, pues no, estudiante es una persona digna de ser reconocida en todo momento. Claro. ¿Y en dónde podemos encontrar sus libros? Bueno, todos se publicaron aquí en Nicolás Romero. Okay. La editorial es Cami. Pero quizá el único que puedan encontrar ahí es este. Quizá. Los demás ya no volvieron a salir. Pero se encuentran, y quería yo, me llegaron unas visitas hace un rato y ya no me dieron tiempo de encontrar la dirección, pero tengo la dirección de internet donde nomás le hace uno clic y salen. Okay. No solamente yo, sino salen todos los autores del sindicato, pero entre esos ya están ahí prácticamente todos los libros menos el último. El último no sé por qué no lo montaron, pero qué bueno que no lo montaron, porque pues finalmente fue publicado ya con todas las de la ley. Y hasta este, por ejemplo, no tiene ¿qué será? ¿Cómo se llama? No recuerdo.
tiene un código de barras y el número como registro de autor. No tiene el registro de autor, ninguno de estos. Que ya no les hace falta porque están ya subidos a una página oficial, ¿no? Pero el otro sí ya tiene su código. Me imagino que fue registrado en España, en Sevilla, porque allá fue donde se publicó. Y cuéntanos de sus viajes. Es una persona que igual ha conocido muchos lugares. Ya me di cuenta. Cuéntenos un poquito. Bueno, es que yo conozco Veracruz, conozco Acapulco, Chiapas. Sí. Mi primer viaje largo, que fue en mi auto, un auto bien viejo, fue como de, ¿qué será? De aquí, del centro Nicolás Romero a la Presa Iturbide, aquí en la sala. Ahí fue mi primer viaje largo, con mis 2 niños todavía en aquella época. Pero una ocasión llegó mi esposa y me dijo, oye, Saúl, nos están invitando a ir a Europa. Le dije, ¿estás loca? ¿Cómo vamos a ir a Europa? No sabemos ni hablar náhuatl bien. ¿Cómo vamos a ir allá? Dice, eso es lo que le digo a mi amiga. Que, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Y me dijo, tú no te preocupes, vayan. Y bueno, pues la primera ocasión sí fuimos a Europa. Llegamos a la República Checa en aquella época. Y no nos hizo falta el inglés, pero para nada, porque el lenguaje de señas es bastante universal. De ahí estuvimos en diferentes países, entre ellos Italia, ¿cómo se llama esto? Austria, Francia. Francia es otra cosa. Después volvimos a ir a Europa y estuvimos más días en París. Visitamos el Museo Louvre. No sé, conocimos muchos lugares de Francia en aquella época, Suiza, Alemania. El siguiente viaje fue específicamente a España. Decíamos, no, pues ¿cómo vamos a ir a España? Pero fuimos a España. Y no. España es otra cosa. Es la cuna nuestra, quiérase o no. Hay un torpe diputado en Chiapas que decía que dice, y digo torpe porque lo bruto no se le va a quitar nunca. La política, yo creo que en vez de quitar lo bruto, la aumenta, la matiza, le da un toque muy especial a la brutez. Y dice que España fue el peor país para habernos conquistado. Bueno, si no hubiera sido España, hubiera sido cualquier otra, pero estábamos destinados a esto. Y bueno, en España tuve la oportunidad de conocer, se me olvida mucho el nombre, pero una ciudad donde la Inquisición hizo de las suyas. Incluso ahí empieza la historia de Noah Gordon, si mal no recuerdo, de El último judío. Un librazo, está chiquito, pero es un librazo increíble. Conocimos esa ciudad, Toledo, esa es la ciudad. Conocimos la casa de varios autores de los que hablábamos en la escuela, los muchachos, pero que pues no conocíamos más que su biografía, sus libros, pero siempre es impactante ver, esta es la puerta de su casa, aquí vivió este tipo, aquí está. Y España fue un lugar sumamente especial. También estuve en la India, en China, en Japón, donde realmente uno dice,
no puede ser posible que haya esta gente, ¿no? Que exista esta gente aquí. Porque a veces uno cree que incluso nosotros somos los chileros, ¿no? Nosotros comemos salsa bien picante y no, llega uno allá y dice, no, a un lado, porque estos vienen con todo. Son peores que nosotros en ese aspecto, ¿no? O mejores, según la forma en que lo quieran ver. Estuve en el Medio Oriente, en Israel, en Jordania, en Egipto, y ahora me han dicho, y puedo decirlo como alguien decía, había un fraile al que le preguntaban, ¿dónde vives? Y dice, no, pues yo vivo en tal parte, pero mi corazón vive en Jerusalén. Y yo puedo decir exactamente lo mismo. Yo vivo en Nicolás Romero, pero mi corazón vive en Jerusalén. Porque es otra forma, es otra visión muy superior a la que nosotros siquiera podemos aspirar. He estado en esos lugares. Otro lugar que me robó el corazón fue Petra, la pequeña Petra. Ahí nos le echamos caminando porque tenía que ser caminando. No podía ser de otra manera. Había forma de irse en caballo o en camello, pero no, dije, no, esta tiene que ser caminando. Y nos la echamos caminando. Y alguna vez me decían, antes de conocer Jerusalén, ¿qué lugar de la tierra te gustaría para que vivieras allí? Yo les dije, en San Johann, que es en Austria. Es un pueblito de 15, en aquella época, hace unos 10 años aproximadamente, era un pueblito de 15,000 personas. Pero sus calles estaban pavimentadas, tenían estacionamientos elevados, o sea, ¿qué me pedían? Tenían hoteles de 5 estrellas, 15,000 personas. Aquí en 1968 éramos 72,000 habitantes. Aparentemente nos conocíamos todos, pero pues nuestras calles eran de tierra, la carretera principal, hasta teníamos una broma, que los que venían de la secundaria de Barrón a la himno nacional, decíamos, llegaban todos abollados de las pompis porque pues, la carretera estaba toda hollancuda, toda bien fea. Y cuando llegaban, porque luego los camiones que traían la carga de pasta para la elaboración de papel, la producción industrial, se tronaban aquí en la curva de la Colmena, y los de la Colmena ya no llegaban, y los de Barrón llegaban tarde porque los camiones no alcanzaban a pasar y pues ya no se los podía llevar. Y bueno, ese lugar me hubiera gustado. Estuve en la Selva Negra, en Alemania. Qué cosa tan más maravillosa. Árboles que uno dice, caray, ¿a poco existen estas cosas? Que se quedan uno mirando así, ¡ay! Llegan al cielo, ¿no? Claro. Y bueno, pues aquí nuestros árboles no cantan mal las rancheras, pero. Entonces, esos son algunos viajes que tuve la oportunidad de hacer. Y de los que se nutrió el último libro que escribí, Oremor, ¿cómo se llama? El Imperio, Oremor, el Imperio, el fin de los tiempos. Ahí hay algunos pasajes que tomé. Destruí Notre Dame, híjole, no sabía que se iba a quemar después, por causa mía. Destruí Notre Dame, toda la cité, se hizo pedazos la campana más grande de Notre Dame, que creo que le denominan Pedro Gordo, con su profunda nota de fa sostenido que se supone que tiene, todavía no se cae. Destruí el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, que ese sí es un aeropuerto de veras de China, que tiene forma de dragón. Destruí muchas cosas, muchas ciudades de Europa para darle forma a este libro.
del que, si me permiten, puedo decir que el tema de ese libro es la penúltima conspiración para destruir a toda la humanidad. Es la penúltima, porque todavía hay una última. Y bueno, quizá mucha gente no sabe que hay una penúltima conspiración, pero básicamente ese tema surge del Apocalipsis de la Biblia, precisamente. Entonces, esos viajes vinieron a nutrir ese libro. Si se antoja leerlo, sí, ya. Pues se quedó la espinita. A mí ese es el único libro que me ha gustado de verdad en relación a los otros. Muchos aprendizajes obtenidos de esos viajes. Sí. ¿Cuál es el más impactante, el aprendizaje más impactante de los países que ha conocido en relación con México? Bueno, híjole, por la cosmovisión, pues es Israel. Por la diversidad de cultos, de ideas, pues está la India, China. En China, por ejemplo, esa cosmovisión de me voy a morir pero voy a seguir vivo, pues también es así muy extraordinaria, ¿no? Cuando llega uno al lugar ese, no recuerdo los nombres, desgraciadamente, ahorita le estoy diciendo a Abner, hay cosas que olvidé por una enfermedad que me dio hace un año, y hay cosas que he olvidado, pero por ejemplo llega uno a donde están los soldados de terracota en China, que era el ejército que se mandó a hacer el rey, el emperador de aquella época, para que lo vigilaran, para que lo cuidaran, mientras él estaba en el otro mundo. Y pues no puede ser posible, o sea, ¿en qué cabeza puede caber la idea de que voy a morir pero voy a estar vivo aquí mismo, ¿no? Yo creo que sí voy a estar vivo después, pero no aquí. Ajá. A lo mejor también se van a reír de mí, ¿no? En algún momento, que digan, el Saúl está bien loco, también. Pero bueno, es China, yo creo que el lugar más rudo para soportar el impacto, porque por ejemplo eso de que el señor tenía 81 habitaciones, tenía 81 esposas, tenía que comerse 81 guisos en la mañana, y yo decía, bueno, ni de aprobadita, ¿no? Sí, claro. Podía consumir de los 81 platillos, y él tenía que probarlos por lo menos todos, ¿no? Y por eso es que eran gente así de peso completo, ¿no? Sus tronos así en unas sillotas de este vuelo, pues que ahí entro como 10 veces, ¿no? Pero ahí había pues esa cosmovisión de que solamente el poder le puede dar a la gente. Porque pues los que estamos abajo, pues, ¿qué cosmovisión podemos tener? No así, tenemos otras. Correcto. Y bueno, siendo un profesor muy querido de Nicolás Romero, que sé que muchas personas lo conocen, que muchas personas pasaron por esa aula en donde usted impartía la clase de español, ¿hay algún mensaje que le gustaría darle a esos jóvenes adultos y adultos que seguramente lo van a ver? Bueno, híjole, es muy difícil darle mensaje a la gente, pero quizá un comentario sí podría yo hacer, es decirle a los muchachos de hoy, estudien de veras, no se pongan atrás de la pantalla a ver qué les cae del cielo, estudien de veras, lean de veras. La escuela, al final de cuentas, junto con sus maestros, no va a contar, cuenta lo que ustedes puedan hacer.
El maestro sí va a ser un gran apoyo, sí lo es, pero si no está el muchacho conectado aquí con su entorno, los consejos de sus maestros, de sus padres, entonces no va a funcionar. A mis queridos muchachos que ahora, incluso hace un año me invitaron a una comida por parte de mi esposa, jubilada también, y me presentan ahí con todas las compañeras de ella y me dicen, a ver, mira, también aquí está fulanita de tal. Dice, yo lo conozco, fue mi maestro. Y le digo, ¿y qué haces aquí? Dice, es que yo también me jubilé. Bueno, wow. Pero para mí todos los días siguen siendo chamacos. A ellos decirles que la vida no se acaba todavía, que hasta el último respiro todavía podemos seguir siendo útiles a alguien. No seamos una carga para los demás. Aunque hoy me siento avergonzado con Abner porque le dije, oye, ¿me acompañas? Creo que, espero que no haya sido una carga, pero que no seamos una carga, que seamos gente útil. Y para todos en general, decirles que nos pongamos la idea, que metamos bien la idea en este instante de lo siguiente, que si no nos cuidamos, nos vamos a morir. Y no se trata nada más de decir, me muero y ya sé que me voy a morir algún día, sino en cómo nos vamos a morir. Alguna ocasión le dije a mis alumnos, van a leer por favor Madame Bovary. Y me decían, bueno, pero ¿qué dato nos puede dar de Madame Bovary? Les voy a decir nada más lo siguiente, les dije. Van a ver cómo un ser humano muere o puede morir por causa de él mismo como un perro abandonado. Y cuando lo terminaron de leer dijeron, uy, maestro, híjole, no me gustaría morir así. Eso sí es morir como un perro. Y bueno, yo creí que no existía más que en los libros esas muertes. Hoy lo estamos viendo. La gente está muriendo como un perro. No se mueran como un perro, por favor. Cuídense, cuiden. Si ustedes van a cuidar a un enfermo, por favor, no salgan a regar la enfermedad. Que la muerte no los agarre como a perros atropellados. Pues muchísimas gracias, maestro Saúl Oyola Martínez, por estar con nosotros el día de hoy. Realmente ha sido un honor y un placer tener esta charla con usted. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Gracias a ustedes, Sol, Alejandro, Abner, gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias. Bueno amigos, esto fue todo con el maestro Saúl Oyola Martínez. Soy su amiga Sol Mendoza y somos NR.